Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Hechos. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en el tiempo devocional La Biblia en Casa de la comunidad cristiana El Redil. Antes de comenzar, vamos a orar. Acompáñennos. Papá, te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos permites acercarnos a tu palabra, porque nos permites conocerte y conocer el plan que tú tienes para nosotros. Levantamos esta oración, Señor, pidiendo tu guía, tu presencia, tu dirección y tu protección, Señor, en este tiempo en el que vamos a hacer esta lectura devocional del primer capítulo de Hechos, Señor. Acompáñanos, Padre, guía, ilumina, Señor, nuestros corazones y transfórmanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a buscar nuestra guía para acercarnos a la Biblia. Y el libro de Hechos también es un texto narrativo, así que en la página 2, vamos a encontrar la guía para acercarnos a este libro. Y vamos a contarles un poquito del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles también es conocido como el libro de los Hechos o simplemente Hechos. Es el quinto libro del Nuevo Testamento y podríamos decir que narra la fundación de la iglesia cristiana y es la como expansión del cristianismo por el Imperio Romano. El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas forman una única obra que tiene dos partes, que hoy conocemos como Lucas Hechos. Está escrita más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo. El propio libro en su inicio, como lo vamos a ver cuando empecemos la lectura, nos manifiesta que es una segunda parte. Sin embargo, los textos se separaron antes de que se escribieran los manuscritos que llegaron hasta hoy. Con esta separación se buscaba cultivar el conocimiento de los evangelios como una unidad de archivos sagrados, a los cuales los hechos les servían como una especie de introducción de apéndice. Es de un gran interés y valor histórico. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve como de transición entre la historia detallada de Jesús que se narra en los 4 evangelios y la nueva iglesia que nos describe Pablo en sus cartas. Presenta a Pablo y explica cómo fue que una iglesia minoritaria cruzó el mar y llegó hasta Roma. No contiene la historia de todos los apóstoles, sino básicamente la de Pedro y la de Pablo. Menciona solo en algunas partes algunos otros de los apóstoles y algunos otros personajes del Nuevo Testamento, pero se concentra en la historia o en las vivencias de Pablo y de Pedro. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas era un médico de profesión. En este libro de los Hechos, Lucas nos está mostrando cómo Jesús entra en acción para difundir la fe cristiana como un fenómeno mundial. Pensaríamos que el libro de los Hechos es una narración de lo que pasó con los apóstoles, pero realmente el libro se centra en Jesús. En lo que pasó con Jesús después de su resurrección. Sí. Bueno, tiene como 3 partes. Una parte que es desarrollada en Jerusalén, donde nos muestra en los 7 primeros capítulos qué pasó allí, donde se inició, digamos, la expansión. Luego nos muestra entre los capítulos 8 y 12 la expansión hacia Judea y Samaria, y a partir del capítulo 13 la expansión del Evangelio en Roma. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a iniciar con el acercamiento devocional en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Leeremos para ustedes en la Nueva Versión Internacional. El título de esta porción es Jesús es llevado al cielo. Dice así la palabra de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer libro
me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas muy convincentes de que estaba vivo durante 40 días y se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron fijamente mirando al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así dijo la palabra de Dios. Amén. Bueno, empezando entonces con la guía, vamos a entrar a la primera parte, a la parte de observar qué es lo que este texto nos dice. La primera pregunta entonces es: ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Qué conocimientos tenemos acerca de este lugar? Bueno, esta historia se presenta en Jerusalén entre 40 y 50 días después de la Pascua, es decir, durante la fiesta de Pentecostés. Para estas fiestas se reunía más de 1 millón de peregrinos en las calles de la ciudad. Otra pregunta, esposa. ¿Quiénes son las personas principales en esta historia? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen? Bueno, en esta historia podemos ver como 4 personajes. El primer personaje y muy importante es Jesús. Jesús está presentando al Espíritu Santo a los apóstoles. También están los apóstoles. Estos estaban contemplando a Jesús y recibiendo sus instrucciones. Pues Jesús había acabado de resucitar. También se habla del Espíritu Santo y aunque Él aún no está presente, es anunciado por Jesús como la promesa del Padre que les dará poder para testificar acerca de Jesús. Y hay 2 hombres vestidos de blanco. No se dice mucho de esos hombres. Yo pienso que son como testigos angelicales, es la impresión que me da. Ellos dicen: este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, entonces, ¿cuál es la reacción o cómo actúan estos personajes? Bueno, los apóstoles están asociando las enseñanzas que habían recibido durante la vida de Jesús con los hechos que están presenciando en este momento. Tenían expectativas acerca de lo que sucedería después de estos acontecimientos. Yo creo que están como acabando de entender todavía. Bueno, y Jesús por su parte se les ha revelado a los apóstoles y continúa fortaleciendo a los apóstoles en su fe y en el ministerio pues que les había sido encomendado a estos. Una pregunta más. ¿Cuál es la relación entre la historia y los textos que están antes y que están después? Bueno, aunque este es el primer capítulo de este libro, debemos asumir que el último capítulo del Evangelio de Lucas, o quizás todo el Evangelio de Lucas, es el texto anterior a este. Pues allí se nos enseña todo sobre el cumplimiento de la promesa de un Salvador para liberarnos de la esclavitud del pecado. En este texto empezamos a ver cómo este Evangelio será llevado a las personas en todo el mundo
mediante la acción poderosa del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y en los textos siguientes veremos cómo se va propagando la palabra de Dios por todo el Mediterráneo hasta llegar a Roma. Y entonces, ¿cuáles son las palabras claves en esta historia? Bueno, una, digamos que clave frase es promesa del Padre. Otra es el Espíritu Santo. Otra es que recibirán poder. Y otra es que seremos, o mejor dicho, dice Jesús, serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Bueno. Testificar. Bueno, continuamos entonces con la parte de entender cuál es el mensaje que el autor desea comunicar con este texto. Entonces también vamos a hacer preguntas. La primera pregunta es hacer preguntas. Nosotros tenemos aquí algunas. A ver, esposo. ¿Por qué Jesús pasó 40 días con los apóstoles antes de resucitar? Pues antes de ascender. Antes de ascender. Bueno, ¿para qué debían esperar en Jerusalén? ¿Por qué no podían esperar en otra parte? ¿Qué quiere decir ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitaban el poder del Padre para dar testimonio del Hijo? Ellos habían sido testigos presenciales, pues ya podían hablar de lo que habían visto. ¿Qué papel cumplían esos dos hombres de blanco que se acercaron? ¿Quiénes eran? ¿A qué se referían los dos hombres de blanco cuando declaran que verán venir a Jesús de la misma manera que lo han visto irse? Antes de responder estas preguntas, vamos a tratar de ponernos en el lugar de estas personas. A ver, esposo, poniéndonos en el lugar de Jesús, ¿tú qué dirías? Pues Jesús está presentando al Espíritu Santo, porque esa es la forma o es la persona como va a continuar haciendo su obra en ellos y por medio de ellos. Poniéndonos en el lugar de Lucas, para Lucas que es el autor del texto, era muy importante que a Tiberio y a nosotros les quedara muy claro que la obra y la historia de Jesús no termina con su muerte y ascensión al cielo. Y si pensamos en Jesús, una vez más podríamos decir que Jesús está presentando al Espíritu Santo para que los apóstoles no se confundan. Los apóstoles no se pueden quedar creyendo que Jesús murió, se equivocaron al creer en Jesús y que ahora sí llegó el Mesías verdadero, y entonces como se equivocaron con Jesús, pues Jesús es como parte del pasado. Sino que era muy importante que ellos tuvieran muy claro que Jesús era el mismo Espíritu Santo obrando en ellos y por medio de ellos a muchas otras personas que creyeran en Jesús. Bueno, vamos a responder entonces esas preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿por qué Jesús pasó 40 días con los apóstoles después de resucitar y antes de ascender? El número 40 aparece con frecuencia en contextos bíblicos relacionados con el juicio o con pruebas, para enfatizar momentos de problemas y dificultades o para enfatizar una verdad espiritual. Pero debemos señalar concretamente que la Biblia en ninguna parte asigna algún significado especial al número 40 ni a cualquier otro número. Dios no nos llama a buscar significados secretos, mensajes ocultos o códigos especiales en la Biblia. Hay suficientes verdades claras en las palabras de las Escrituras para satisfacer todas nuestras necesidades y que nos hacen enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que nos dice Timoteo en su capítulo 3 y versículo 17. Es así como entendemos que al estar 40 días con los apóstoles después de la resurrección y antes de la ascensión, se quiere enfatizar que Jesús estaba reconociendo la necesidad de esperar y actuar en la presencia del Espíritu Santo, dejándonos como ejemplo de Él mismo esa necesidad que Él tenía del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión durante y durante esta espera, pues Jesús afirmaba a los discípulos en la fe. Una pregunta más. ¿Para qué debían esperar en Jerusalén?
Bueno, ellos estaban en Jerusalén, entonces ellos debían quedarse ahí esperando como dice el texto, las fuerzas que les iban a llegar y el poder del Señor a través del Espíritu Santo. Lo que se buscaba o lo que pues podemos entender que esperaban en Jerusalén para que no fueran a hacerlo en sus propias fuerzas, a dar testimonio de lo que ellos habían visto simplemente por sus emociones, sino que debían esperar, ser empoderados a través del Espíritu Santo mismo y así ir y actuar en dependencia y obediencia. Sin el Espíritu Santo, en vano irían a predicar. No son las personas las que hacen la obra, es el Señor a través de las personas por medio de su Espíritu Santo. Qué buena enseñanza esa. Bueno, ¿qué quiere decir entonces ser bautizados con el Espíritu Santo? Ya ellos habían sido bautizados con agua, como dice el texto. Jesús hace esa diferencia entre el bautismo con agua y el bautismo con Espíritu Santo, y ese bautismo con el Espíritu Santo es permitir que Dios, que es el mismo Espíritu Santo, more en su corazón y actúe en ellos para poder cumplir los planes de Dios. Es la diferencia entre cumplir mis propios planes o cumplir los planes de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, que es permitir que el Señor viva en nosotros. Bien. Porque necesitaban el poder del Padre para dar testimonio del Hijo si ellos eran testigos presenciales. Era para evitar que ellos dieran testimonio de sus propias emociones, porque el centro de todo es Jesús. No se trataba de que dieran testimonio de lo que ellos vieron, lo que a ellos les pareció, lo que ellos hicieron en compañía de Jesús, sino se trata de dar testimonio de Jesús, y eso solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Una pregunta más. ¿Qué papel cumplían esos dos hombres que se les acercaron? ¿Quiénes eran? Bueno, nosotros pensamos que ellos tienen presencias angelicales, es decir, que eran ángeles que estaban cumpliendo la tarea de dejar un mensaje importante. ¿Y a qué se referían ellos dos cuando declaran que verán venir a Jesús de la misma manera que lo han visto irse? Bueno, los apóstoles estaban presenciando la ascensión de Jesús. Entendemos que lo verán descender a Dios mismo en forma de Espíritu Santo, pues porque de eso habla este texto. Pero también se nos ocurrió y pensamos que no es descabellado entender que se refería también a la segunda venida de Cristo, aunque nosotros pues pensamos que por el contexto de este texto, valga la redundancia, está hablando de la venida en forma de Espíritu Santo. Que era el que estaba anunciando. Sí. ¿Cuál es entonces la idea principal de este texto? La idea principal de este texto para nosotros es que la historia de Jesús no ha terminado, apenas está comenzando. Jesús está con nosotros, entre nosotros, y obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a poner en práctica todo esto que hemos aprendido, pensando en dar pasos concretos para andar con rectitud. La primera pregunta es: ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Este texto puede ser una invitación para aquellos que creen y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. La invitación entonces consiste en permitir que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Bueno, también a nosotros este texto nos impulsa a confiar en el poder de Dios a través del Espíritu Santo, reconociendo que es el Espíritu Santo, Dios mismo, y que está en mí y entre nosotros. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? Bueno, la tarea que tenemos es dar testimonio, ser testigos de Jesús, anunciando el Evangelio de la gracia en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. ¿Y cuáles verdades nuevas hemos encontrado en este texto? Yo diría que este texto nos invita a reconocer que no nos toca a nosotros saber la hora ni el momento determinados
por la autoridad del Padre para establecer el reino de Israel. Nuestra encomienda es anunciar la obra salvadora de Jesús. Hay cosas que no nos es dado conocer, y con lo que hacemos entonces es confiar en que el Señor, que es sabiduría, sabe lo que está haciendo, sus planes son perfectos. Que nosotros solamente debemos anunciar el Evangelio, no cuestionar a Dios. No. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, yo creo que empezar a relacionarme o continuar relacionándome con el Señor, concibiendo que Él es alguien que está presente y que está actuando en mí, que está poniendo todo en la perspectiva de Él y no en la perspectiva mía. A veces nos relacionamos con Él, como alguien que está por allá sentado en el trono, y Él no está lejos y no está ausente de mi vida, está conmigo y actuando en mí. ¿Descubriste algo que quisieras agradecer a Dios? Sí, cuando finalmente llegamos a la conclusión de que este texto nos dice que la obra de Jesús no terminó, sino que continúa, que apenas está empezando, entonces es motivo de agradecerle que su obra es completa y es verdadera, y yo estoy incluido en esa obra. Bueno, vamos entonces a orar con el acróstico CASA. C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento, poniendo todos nuestros pensamientos y nuestras ideas de lo que este texto nos ha mostrado. Acompáñennos a orar. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú empezaste a hacer una obra en nosotros. Iniciamos, Señor, confesándote la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo more en medio de nosotros. Señor, si tu Espíritu Santo no habita en nuestro corazón no va a ser transformado por tu palabra. Si nuestro Espíritu Santo no habita en tu corazón, Señor, en vano trataremos de salvarnos nosotros mismos, en vano trataremos de llevar tu palabra a los demás, en vano, Señor, habremos tenido una vida por esta tierra. Te confesamos, Señor, que no hemos valorado la necesidad, Señor, que tenemos de tu Espíritu Santo. Padre, te adoramos porque tú eres un Dios de verdad, un Dios de autoridad y un Dios de poder, un Dios que nos empodera para dar testimonio de tu amor por nosotros, Señor, de tu obra. Te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y con autoridad. Padre, también te suplicamos que no permitas que nos desanimemos, así como tu Hijo, Señor, estuvo unos días animando y fortaleciendo la fe de sus apóstoles, Señor. Nosotros te suplicamos que hagas lo mismo con nosotros, para poder entender tu palabra y depender de ella. Te suplicamos también que no nos permitas dudar de tu poder, ni dudar de tu plan para con nosotros, sino que seamos una iglesia que testifique de la obra de Jesús. Que nos des la confianza, Señor, de esperar en ti, de esperar tu tiempo y de esperar tus planes. Señor, y agradecemos que eres un Dios de verdad y que tu obra es completa, que tu obra no se quedó iniciada y no moriste para quedarte muerto con nuestros pecados, sino que resucitaste, Señor, para darnos una vida nueva en ti. Agradecemos, Señor, tu amor y tu obra completa en nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, la gloria sea para ti. Amén. Los continuamos animando para que sigan acercándose devocionalmente a la Biblia en el libro de Hechos. Recuerden que estamos por el canal de YouTube los lunes y los viernes a las 7:30 y los miércoles en vivo. A las 7:15. A las 7:15. Por YouTube y por Zoom. Pero los otros días de la semana no dejen de acercarse a la palabra de Dios y de hacerle preguntas a la Biblia. Al texto. Y les sugerimos
la guía para acercarse a la Biblia. Muy bien, el Señor continúe bendiciendo sus vidas y glorificando su nombre en ustedes. Acompáñennos en esta nueva serie de lecturas devocionales en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Señor les bendiga. Chao. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. una vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva.